Pero cuando el Espíritu Santo comienza a tomar algo y nosotros nos dejamos llevar por ese río, es muy difícil que nosotros podamos tener el control de lo que va a ocurrir, a menos que seamos personas insensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ezequiel capítulo 47 dice el verso 3: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordón en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, lo que Ezequiel vio fue una visión de parte de Dios de cómo sería nuestra bendición tomados de la mano del Espíritu. Es decir, lo que Ezequiel vio fue ese camino que marca el Espíritu Santo, porque Él nos marca el camino. Y la Biblia habla de un río, y ese río es un río donde nosotros entramos y comenzamos a caminar con Él, y Él comienza a hacer su obra poderosa en cada uno de nosotros. Luego dice que en el verso 7, que cuando ya estuvo en la ribera, dice que había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde entrar en estos dos ríos vivirá. El río de Dios es un río extenso, pero es un río muy rico y bendecido. Es un río que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y Ezequiel vio ese río. Ese río es un estado espiritual en el que el Señor nos llama a meternos y a sumergirnos, porque es allí donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Allí nosotros vamos a vivir. La Biblia dice que Jesús dijo que Él mismo es como un agua viva. Cuando bebemos de Él no tendremos sed jamás. Es decir, que Jesús dijo: yo soy el todo. Yo puedo cubrir todo. Yo puedo cubrir todo lo que el ser humano necesita. El río de Dios cubre, suple, sacia todo lo que el ser humano necesita. Y la Biblia dice que es un río que fluye desde el santuario. Es un río que fluye desde el santuario. Es decir, que fluye desde el mismo trono de Dios. Es decir, es una figura del Espíritu Santo que viene del Padre. El agua desciende del Padre. El Espíritu Santo es ese río donde nosotros nos sumergimos y donde nosotros vamos a encontrar la plenitud de nuestras vidas. ¿Sabe por qué el hombre camina afanado, cansado, sin esperanzas, agobiado, lleno de cargas? Porque necesita de ese río. Ese río tiene que ver con la obediencia. Con la obediencia a su palabra. Cuando hay un sediento, ese río comienza a encauzarse hacia esa persona, hacia ese hombre, hacia esa mujer, hacia ese que quiere tener más revelación de la palabra, hacia ese que dice: yo quiero profundizar más, yo quiero buscar más, yo quiero entender más, yo quiero comprender más. Y comienza a revelarse a esa persona lo que ese río quiere hacer. Y es allí cuando nosotros encontramos el propósito de nuestras vidas. Es allí donde nosotros encontramos lo que Dios quiere. Es allí donde usted y yo sabemos que es ahí donde nosotros tenemos que estar. Nosotros pertenecemos a ese río. El enemigo se encargó de cegarnos el entendimiento para que usted y yo nos acostumbremos a vivir fuera de ese río. Nos acostumbremos a vivir fuera de ese río. Pero ese río tiene una corriente, dice la palabra, que desciende del altar del mismo Dios. Y es un río que corre de una manera rápida. ¿Sabe hacia dónde?
hacia el sediento. Busca al sediento. Así como los ríos, que cuando usted ve que el agua se está llenando su casa de agua y usted dice, para acá corre el agua, para allá va con más fuerza, para allá es la pendiente. El río de Dios tiene una pendiente hacia esa persona que le busca. El río de Dios tiene pendiente hacia ese que tiene hambre de Él. Allí comienza a fluir el río de Dios, y es un río que va hacia esa persona sedienta, hacia esa persona que quiere llenar de ese río y no del resto de las cosas. Ahí comienza a suceder algo muy, muy, muy profundo y muy espiritual, porque ese río tiene fuerza. Y ese río va creciendo en esa persona, crece en poder, crece en plenitud. ¿Y sabe qué? El río de Dios es un río que nace en el altar, no necesita afluentes. Nace en el mismo altar del Señor. Y comienza a buscar la pendiente hacia aquella persona que tiene sed, tiene hambre. Ese río describió Daniel en esta visión, porque fue muy clara. Es un río, dice, que trae salud. Pero es un río que revive. Es un río que revive. De ahí la palabra avivamiento, algo que comienza a revivir, algo que ya está vivo pero vuelve a vivir. El río del Espíritu nos hace revivir. El río del Espíritu nos da nueva vida. El río del Espíritu nos suple. Por eso Ezequiel dijo, primero me inundó a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y ya fue un río que me superaba. Es decir, todo lo que había en él le superaba. Y Ezequiel tuvo que nadar y dejarse llevar por esa corriente, y allí el Señor comenzó a mostrarle lo que pasaba a la ribera de ese río, pero cuando él estaba en las profundidades. Recién ahí el Señor comenzó y le dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y comenzó a ver, dice que había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Había bendición, había abundancia, había riquezas. Pero en el río de Dios, el río de Dios te hace una persona fértil. El río de Dios te hace alguien fértil. Te hace alguien que lo que toques prospere, lo que toques avance. Por eso necesitamos, por encima de todo lo que nosotros podemos ser, por encima de nuestras capacidades, por encima de lo que de la capacidad que yo tenga, yo necesito meterme en ese río. Y usted tal vez me diga, pastor, ¿pero dónde está ese río? Yo lo voy a buscar. Ese río comienza en el secreto. Ese río comienza con tiempos de oración. Ese río comienza cuando voy a la presencia de Dios y comienzo a decirle, Señor, necesito caminar en tu río. Ya no quiero caminar mis caminos. Necesito entrar a las profundidades de ese río. Es el río que te lleva a entender y a encontrar el plan que Dios diseñó para tu vida, lo que Dios preparó para tu vida. Y no es algo que sea imposible, no es algo que uno no pueda comprender jamás. Es algo sencillo, porque cuando nos dejamos llevar por la corriente de ese río que es el Espíritu Santo, Él nos va a comenzar a guiar y a que comprendamos las verdades de la palabra de Dios. Ese río se convierte en una revelación, pero también es un río que trae vida. Y dice la palabra que a medida que el profeta obedecía, comenzaba a entrar a aguas más profundas. Comenzaba a entender que cuanto más obediencia hay a la palabra de Dios, él comenzó a entender que ese mismo río comenzaba a llevarlo a aguas profundas. Y cuanto más obediencia, dice la palabra, que el Señor comenzó a decirle, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, dice que por haber entrado allí encontraría peces, habría abundancia, habría bendición. Pero necesitamos entrar a ese río. Ese río no es algo que tenga que ver con una emoción. Ese río tiene que ver con el crecimiento espiritual que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Ese río tiene que ver con la
con la calidad de tiempo que le doy a Dios, no con la cantidad, sino con la atención que le pongo a Dios, la manera que yo priorizo lo que Dios quiere de mí, comenzará a marcarme el rumbo en ese río, el río de Dios. La palabra de Dios nos lleva a entender que Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Y es por eso que mientras Ezequiel estuvo con el agua a los tobillos, él todavía era dueño de su propia vida. Tenía todavía posibilidades de moverse y de ir en contra aún de ese río. Pero luego que él comenzó a obedecer y a entrar más profundo, a las rodillas y luego a los lomos. Cuando ese río comienza a crecer por nuestra obediencia en nosotros, el mismo río va marcando nuestro camino. El mismo río va marcando nuestro camino. Pero lo que más me impacta de ese río es que su pendiente está direccionada hacia el que tiene sed. Aquel que dice: yo quiero más, yo quiero más, yo necesito más de este río. No me conformo con lo que tengo hoy. Y no estoy hablando de cosas materiales, No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales, porque mi bendición material depende de mi crecimiento espiritual. Entonces la persona comienza a decir: yo quiero más de ese río, yo anhelo más de ese río. ¿Qué hay que hacer para poder entrar en ese río? ¿Cómo hago para comprender las verdades? Y el Señor ve al sediento. El Señor ve al sediento. Este río, el diablo no quiere que sepas. Satanás sabe que la persona que entre en ese río será una persona que comience a vivir de una manera distinta. Porque este río te saca de lo cotidiano. Este río no tiene nada que ver con lo que hacemos todos los días. Este río es un río que nos enseña a caminar de una manera sobrenatural, bajo el poder del Espíritu.